aquí, es para ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches para todos y para todas, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión semana 4, que corresponde al inicio de la unidad 2 del seminario de Sensopercepción. Mi nombre es Sandra Coronado, estoy manejando las clases sincrónicamente con el profesor Peter Murcia. Ya lo conocieron la semana pasada. El día de hoy vamos a desarrollar un ejemplo de la actividad número 8 de la unidad 2, que se llama demostración de punto ciego. Recordemos que la unidad 2 inició el lunes 8 de marzo y los trabajos se deben entregar el domingo 21 de marzo. Hubo un cambio de fechas hasta el 14 de marzo para entregar los trabajos de la unidad 1. Sin embargo, pues este cambio no alteró el calendario. Se mantienen las fechas originales por tiempo, por plazos. Ahora, cada profesor es autónomo, perdón, cierro acá esta ventana, cada profesor es autónomo en dar plazo a sus estudiantes para que entreguen las actividades de la unidad 2 después del 21. En mi caso, habrá un plazo más amplio, de unos 3 o 4 días más. No podemos dar más tiempo porque viene la unidad número 3, la última, y las fechas están muy medidas. Entonces, la recomendación, el compromiso de nosotros los docentes había sido que íbamos a comentar el caso con coordinación virtual para ver un posible, que se corrieran las fechas después del 21 para entregar las actividades de la unidad número 2. Nos recomiendan que se puede correr poquito, no mucho, porque ya estamos a mitad de marzo, ya se está agotando el tiempo, entonces no hay dónde como dar más plazo, ¿no? Como les comento, en mi caso lo correré unos días más, hasta donde yo pueda. Entonces, damos por iniciada la unidad número 2 a partir del 8 de marzo, del lunes. Esta semana con los grupos que están bajo mi cargo hablamos de la actividad número 6, la teoría de la Gestalt. Muchos de ellos están invitados también aquí a la sesión. Hablo también de mis estudiantes de EduPol, por supuesto, que se ven conmigo también durante la semana en otras sesiones. Y habíamos acordado que hoy, como veíamos la siguiente guía, como tutores damos un desarrollo teórico, no necesariamente ajustados a los contenidos de la guía, pero que sí sirvan de un apoyo para que ustedes puedan realizar su ejercicio. Entonces, el tema de hoy es, como les había dicho, la actividad número 8, demostración de punto ciego. Se inscribe dentro de la competencia de la unidad número 2, que es abordar otras aproximaciones teóricas respecto al proceso de percepción y lograrlas abordar todas en esta unidad número 2 y lograr deducir fortalezas, debilidades, algunas oportunidades que nos puedan presentar dichas perspectivas. Siendo así, inicio el desarrollo del contenido teórico. Al finalizar, daré un repaso por los contenidos de la unidad número 2, miraremos las fechas, miraremos cuáles son los entregables y ahí terminaremos. Por lo pronto voy a desarrollar el contenido. La actividad número 8 tiene un anexo. El anexo, si no lo cargan directamente desde el link, pueden recortarlo, copiarlo y abrirlo en una pestaña nueva. Inmediatamente él descarga. Sin embargo, yo lo voy a descargar y generalmente los pongo en la sesión de materiales, en actividades generales. Ahí encuentran los anexos para las personas que no pueden directamente con el link descargar. Sin embargo, es fácil, como les digo. La actividad pone
un ejercicio que ustedes deben analizar, que deben plantear, y se llama la demostración del punto ciego. Se trata de acercar esta figura que ustedes ven, de una cruz y un punto, a acercarlo lo que más puedan en su campo visual y describir qué fenómeno se presenta o qué observan. Para eso les da unos puntos. Por ejemplo, cierre el ojo derecho y observe detenidamente con su ojo izquierdo la cruz. Entonces hay que tapar el ojo derecho e ir acercando el papel. Mueva lentamente la cabeza hacia adelante hasta que desaparezca su campo visual del círculo. O sea, uno de los dos va a desaparecer. Y ustedes lo que tienen que hacer es describir qué pasa, cuál es el fenómeno que observan. Es muy sencillo. Digamos que acá en esta actividad lo que más trabajo tiene es la explicación del fenómeno. Y es ahí donde tienen que estar sus esfuerzos puestos, que es un poco lo que yo voy a abordar a continuación. Después dice, busque en internet información sobre la distribución de conos, bastones en la retina y qué ocurre con el punto ciego. Digamos que en esta unidad no nos hemos alejado de la perspectiva un poco más fisiológica, todavía estamos muy imbuidos en ella. También cuando miremos ahorita al final del seminario la descripción de las demás actividades de la unidad número 2, se van a dar cuenta que no, casi todo es fisiológico. Entonces no nos podemos alejar de acá. Para entender un poco la parte teórica que conlleva el desarrollo de esta actividad, es importante que hablemos del campo visual. El campo visual es ese campo de visión que tenemos cuando enfocamos nuestra mirada. Hay central y periférico. Digamos que los ojos tienen un movimiento de 180 grados a nivel horizontal y vertical 150, ¿sí? Si uno mueve la cabeza, pues lo aumenta, ¿no? Y si uno se levanta y gira el cuerpo, lo aumenta aún más. Pero el campo visual es lo que usted ve, es lo que usted ve. ¿Por qué es importante hablar del campo visual? Porque el punto ciego se relaciona directamente con el campo visual. Y cuando usted acerca la figura hacia sus ojos, el ejercicio que le piden, pues está alterando el campo visual. Entonces, miremoslo anatómicamente. Tenemos los dos ojos, el izquierdo y el derecho. Cada ojo tiene una visión, un campo visual que podríamos llamar una zona monocular. Es decir, si yo tapo mi ojo derecho, voy a tener una periferia donde voy a ver una imagen. Y es lo que llamamos campo visual, en este caso izquierdo, ¿no? De todas maneras, cuando tapo el ojo, pierdo potencialidades de visión del campo derecho. Entonces, lo mismo puedo cambiar de ojo y va a pasar lo mismo. Cuando miro con los dos ojos, pues genero un campo visual más grande, más específico y que me permite enfocar de una mejor forma. Entonces, la figura lo que representa en rosado es el campo visual derecho, que tanto abarca, y cuando se cruza en la intersección con el campo visual izquierdo. El campo visual solamente de un ojo es lo que llamamos la zona monocular, ¿no? Y es la capacidad de visión que tiene un ojo periféricamente. No sé, yo creo que es muy fácil también entender lo que es el campo visual con las cámaras fotográficas de hoy, porque tienen la opción de tomar fotos panorámicas, ¿no? Sin embargo, no vemos todo lo panorámico, vemos el campo visual cuando enfocamos la mirada en un punto fijo. Cuando enfocamos la mirada en un punto, lo demás se ve borroso, así no lo notemos. Si movemos la cabeza, enfocamos en otro punto. La zona donde se da dicha intersección, digamos que la unión de los dos campos visuales lo llamamos zona binocular y es donde el campo derecho y el campo izquierdo se superponen, ¿no? Y es donde vemos claramente, enfocamos. Bueno, esta diapositiva de pronto lo muestra un poco más fácil. Permítanme, yo voy mirando acá la hora. Esta diapositiva lo muestra un poco más fácil. El campo visual izquierdo y el campo visual derecho. Dichos campos al mismo tiempo se dividen en 4 zonas. El punto blanco que ustedes ven ahí se llama mácula. La mácula es una parte interna de la retina
Y es ahí el segundo punto que quiero tocar. Uno es el campo visual que usted ve, pero ese campo visual usted lo puede ver debido primero a la anatomía del ojo, ¿no? A la refracción de la luz, que más adelante lo vamos a ver, pero también a la parte interna del ojo, que es la capa más externa que tiene, o al contrario, más interna, que es la retina. En la retina hay una mancha, ahorita la muestro, que se llama mácula. La mácula es una zona donde se encuentra gran cantidad de conos. Recuerden que en una anterior guía se hablaba de la percepción visual y decíamos que la retina está llena de conos y bastones. Los conos ven de día, los bastones ven de noche y ambos tienen cualidades diferentes. La mácula, al ser una región con muchos conos, es la región que más agudeza visual permite tener. Entonces, cuando usted ve en el punto blanco en las imágenes, en cada zona visual de cada ojo, este punto de focalización divide el campo visual, monovisual, en 4 zonas. Las más cercanas a la nariz, en el medio hagan de cuenta que va la nariz, pues se llama zona nasal. Y las que van hacia el exterior de la mitad del eje hacia el exterior llamamos temporal. Las que están temporal arriba, superior, temporal abajo, inferior. Las que están nasal arriba, nasal superior y nasal superior. Lo mismo sucede con el otro ojo, con ambos son diferentes. Debemos entender que la estructura interna del ojo, vamos a ver si acá ya aparece, bueno, acá creo que esta también, diapositiva también aclara mucho el tema, el campo visual derecho, que es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? Si me tapo un ojo, el campo visual izquierdo, ahí lo podemos ver, que lo dividimos en 4 zonas, ¿no? Porque generalmente nos hacemos la idea que todos vemos el campo visual completo. En condiciones normales, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de desprendimiento de retina, sí vemos el campo visual derecho, completo, ¿no? Tenemos nuestra vista panorámica completa. Y la unión de los dos campos. Campo visual monocular del ojo derecho, campo visual monocular del ojo izquierdo, campo visual binocular, que es donde se unen y donde se da el enfoque. Hay 2 partes que vamos a desarrollar del interior del ojo en la parte de la retina. Una de ellas es la mácula, que es la que permite enfocar el espectro visual del campo visual. Y hay otra parte, que es la que estamos observando, que se llama el disco óptico, que ya lo voy a mostrar en una diapositiva más sencilla. Está, no, acá. Me voy a adelantar un momentico. No está. No está. Me parece que ha puesto esa que era un poco más sencilla. Bien. El disco óptico está en la parte trasera del ojo, interior del ojo, y es por donde entra el nervio óptico. Es el hueco por donde entra el nervio óptico. Y es el hueco, ustedes pueden ver en la presentación que hay muchas sistema vascular, se presenta muchos vasos sanguíneos. Digamos que el disco óptico es un hueco, es una cavidad llena por axones que componen el nervio óptico. Entonces ustedes se pueden hacer la idea que es atrás. Al ser una cavidad por donde entra todo el sistema vascular y se conecta con los axones, no encontramos ni conos ni bastones. Entonces, recuerden que la retina puede, ¿cómo se dice? Puede leer o traducir los rayos de luz porque tiene fotorreceptores. Y toda la retina está cubierta de fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Los conos nos permiten tener una visión nítida de día.
diferenciar colores, diferenciar distancias, ¿sí? Y los bastones de noche, ver sombras, ver figuras. Lo que sucede cuando se llega al disco óptico es que ahí la retina se abre en una cavidad donde no hay conos y bastones. Entonces ahí no hay fotorreceptores. Y al no haber fotorreceptores, la luz no impresiona. No se realiza una traducción de estímulos, ¿sí? Por el nervio óptico. Entonces tenemos un punto ciego. Es un punto en el que no vemos. Y es como la segunda parte de la retina. Entonces, ya hemos visto dos. La mácula, que es una mancha negra que está en la retina, que tiene una gran cantidad de conos, que es la que genera la agudeza visual y es la que divide el campo perceptivo, el campo visual, y nos permite tener un campo visual. Y está la siguiente parte, que es el disco óptico, que es esa cavidad donde no hay fotorreceptores, que es un punto ciego. Se le llama pues punto ciego, se le llama disco óptico, se le llama y se encuentra en el centro de la retina. ¿Por qué lo toco ahora? Y más adelante muestro un poco su ubicación. Porque la mácula divide el espectro visual, ¿sí? En la parte derecha, en la parte izquierda, como lo acabamos de ver. Pero el disco óptico divide a la retina en 4 zonas, y son las zonas que mostramos acá: la nasal superior, la nasal inferior, la temporal superior y la temporal inferior. Se dirán, ¿y cuál es la diferencia? Para nosotros no, pero para los oftalmólogos que miden el ojo bajo unos instrumentos como estos, el campo, por ejemplo, por medio de estudios como la campimetría, que es un estudio, a ver si acá se hace mediante este aparato, el campímetro. Ellos sí necesitan 2 tipos de medidas para medir el campo visual y para medir las partes de la retina. Entonces, aquí se está enfocando, aquí el ejercicio que ellos hacen es que enfoca al exterior, la mácula. ¿Qué está aquí en el centro de los ejes? La mácula. Ahí ahí hay una persona enfocando un objeto. Y esa es la gráfica que aparece en el campímetro. ¿Qué es lo que aparece al lado? La mancha, el punto ciego. ¿Por qué lo muestra el aparato? Porque no está generando luz, porque no está generando recepción. Es un punto negro. Entonces, digamos que las diferencias de definir unos lóbulos u otros es más por manejo de instrumentos. Y las medidas también varían. Cuando se habla del punto ciego, se habla de milímetros, que son unidades tomadas por los oftalmólogos, pero cuando hablamos de medición de mácula, medición de enfoque, hablamos de grados, porque el campímetro lo mide en grados. Y cuando se habla del campo visual, tenemos que hay, entonces, en esta diapositiva quiero que se fijen que la mancha oscura es la mácula. La que aparentemente no tiene luz es la mácula. ¿Pero por qué se muestra oscura? Porque no está, si se fijan, el sistema sanguíneo vascular está lejano a ella. Y esto particularmente hace que los conos, hayan más conos y que la imagen sea más aguda, más clara, agudeza visual, ¿no? Y la parte más brillante, donde pasan las venas más gruesas, es el disco, ¿no? El punto ciego, donde empieza el nervio óptico. La zona entre la mácula y el disco ciego se caracteriza porque es donde mejor visión se tiene, y es un campo visual central, es donde se representa el campo visual central, donde enfocamos, ¿no?
Y el periférico, entonces, ¿cómo sería este campo visual central? Está medido en grados y va de 0 a 30 grados y de 0 a 30 grados. Quiere decir que dependiendo de las medidas que tome el campímetro, los oftalmólogos pueden determinar qué tanta agudeza visual tenemos, qué tan bien está funcionando la mácula. Por ejemplo, ellos lo miden en decibeles. Sé que decibeles también es una medida asociada al oído, pero no solo mide ondas, mide también otras características. Y el campímetro lo mide en decibeles. Entonces tenemos que la mácula, a través de la impresión de los rayos de luz en la mácula, a través del campímetro podemos medir la sensibilidad de la retina. En una persona joven, generalmente es de 37 a 38 decibelios, ¿no? Entre más va aumentando la edad, se van disminuyendo a 35 o 34. Digamos que esta es una medición de la capacidad de fotorrecepción que tiene la mácula, que es la que ve, de un ojo, pero luego se toma en el otro ojo y generalmente varía. La capacidad aguda de visión puede variar de un ojo a otro. El campo periférico, pues es el que ya no es tan agudo en la mácula y es el que vemos como borroso, en el que no enfocamos, pues porque está más lejos y porque eso hace que la información llegue más tarde, eso hace que nos tardemos más tiempo en procesarla. Entonces, aunque se vuelve fondo, no la tenemos tan presente como eh, el centro. Bien, el campo visual. ¿Cómo vemos? Recordemos, este es un ojo, esta foto me gusta mucho porque es muy clara. Recordemos que la anatomía del ojo cuenta con varias partes. Una de ellas es la córnea, que es esa parte exterior que protege al ojo, que es transparente, que permite la entrada de un haz de luz. Cuando hablamos de sensibilidad es qué tanto vemos, o sea, qué tanta luz entra y qué tanta luz los fotorreceptores captan, ¿no? Tenemos la córnea por donde entra la luz, se refracta, bueno, pasa por la cámara anterior, ¿no? Ahí la ven, que es la cámara anterior, hasta llegar, se retracta en la cámara anterior y se dirige hacia la pupila. Si la luz es enceguecedora, la pupila se retrae. Y para que se retraiga la pupila, pues cuenta con el iris. El iris es como esta membrana que la abre y la cierra, la abre y la cierra. Si no hay casi luz, la pupila se dilata. Una vez la luz entra por la pupila, llega el cristalino, que es el que nos permite enfocar y ver a distancia, ¿no? Si es cercano, el cristalino se mantiene liso, pero si es a distancia, el cristalino tiene a curvarse un poco, el cristalino. Es como nuestro lente. Y el humor vítreo, que es como la sustancia acuosa donde viaja la información, y pues también esa sustancia es como la encargada de proteger internamente el ojo. Bueno, y pues ahí doy una medida que es como lo que alcanza a percibir un lente, un cristalino, en tanto reconoce la imagen. O sea, no solo es la mácula a través de sus conos, sino también trabaja con la anatomía del ojo. O claro, hace parte porque es la parte interna, pero también depende de la estructura del ojo. También debemos aclarar que cuando vemos, invertimos las imágenes. No vemos la imagen como la estamos viendo, sino que la vemos al revés. Y dependiendo de la temporal superior, se refracta en temporal inferior al revés. Y, por ejemplo, temporal derecha se refracta en temporal izquierda al revés. Y es la zona ya occipital la que le da coherencia a la imagen y vuelve y la endereza. Así es como la vemos. Aquí nuevamente vemos el espectro visual ubicado por zonas. Recuerden que el punto central es la mácula. La mácula es la que divide el campo visual.
El punto ciego. Disco óptico está en el fondo de la retina, no es visible para nosotros, no es captable, no vemos una mancha ciega, una mancha negra cuando vemos. Por ejemplo, este aparato se llama un oftalmoscopio y mediante el uso de ese aparato sí podemos ver atrás la entrada del nervio óptico. Podemos ver eh, el disco óptico. Uh-huh. Ahí lo pueden ver, ya lo pueden ubicar dónde está atrás. Uh-huh. Para verlo, pues hay que dilatar la pupila. Aquí sí ya los tengo ubicados. Esta era la filmina que me hacía falta. El disco óptico, mírenlo ahí, entra el nervio óptico, es esa cavidad, no tiene bastones, no tiene conos, por lo tanto no refleja la luz. Bueno, eh, la mácula, como lo pueden ver arriba, tiene esa salidita que se ve ahí arriba, donde está señalando la flecha, y es la parte más morena de la diapositiva que vimos ahorita. Tiene una parte más negra que se llama fóvea, que es donde más conos hay y más agudeza visual hay. Lo que pasa es que es muy negra porque ahí sí ya no llega ningún vaso sanguíneo. Ahí están ubicadas. Recuerden que el disco óptico divide la retina en 4 zonas y la mácula divide el espectro visual. Acá está. Ahí está la mácula. Vean la oscura al lado. Y el chichón, el puntico, la superficie que sale, la obertura, se llama, se me olvidó el nombre. Oh, sí, lo acabo de decir. Fébula, que es donde más agudeza también hay. Entonces, ¿qué es el punto ciego? Pues es esa zona donde no hay fotorreceptores, donde no hay bastones, donde no hay conos. Es un punto más bien como operativo, como de uso de entrada del sistema vascular, donde empiezan a ramificarse los axones y empieza ya la función del nervio óptico. Entonces, digamos que es el lugar donde se reúnen los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico. No contiene fotorreceptores, ni conos, ni bastones, no percibe la luz y es la entrada de los vasos sanguíneos. Esas son las principales características. Es importante tenerlo en cuenta porque en su unidad 2 viene el cuestionario y una de las preguntas puede ser cuáles son las funciones del disco óptico o del punto ciego, ¿no? O otra de las preguntas puede ser por qué no se visualiza nada en el punto ciego. U otra de las preguntas puede ser cuál es la función de los conos o cuál es la función de los bastones. Porque también es importante hablar del campo visual, porque digamos que lo natural es que uno no vea todo el campo visual completo y pueda uno enfocar. Lo anormal es que haya un desprendimiento de retina, que la mácula no esté funcionando bien y uno empiece a ver la mitad del campo visual. O sea, empieza a ver una mancha negra y la mitad con luz. O sea, ve la mitad uno de una laguna, ¿no? La laguna de Tota. Ve uno la mitad y la otra mitad no aparece en su campo visual. O puede ser que aparezca un cuarto. O puede ser que... Entonces, cuando los puntos ciegos aparecen y son visibles, ya se les conoce como patología y se les llama escotomas. El escotoma pues viene a ser ya una mancha negra visible que uno pues no ve completo, ve su campo visual por partes y ve una parte y se puede ver o a un hematoma en la parte occipital, a un desprendimiento de retina o algún problema en el nervio óptico. Lo normal es que uno vea todo completo y el punto perceptible.
estas son las partes del ojo, ahí está el nervio óptico y por donde entra, por el punto ciego. Y ahí está el disco óptico más señalado. En la normalidad no podemos discriminar porque, bueno, ¿y por qué no vemos el punto ciego en nuestra visión normal? ¿Por qué no vemos una mancha negra? Porque como vimos ahorita, cuando se mide la sensibilidad de la mácula en las zonas perceptuales de cada ojo, hay unos ojos que ven más que otros. O sea, yo puedo ver más por el izquierdo que por el derecho. De por sí eso pasa conmigo. Veo más por el izquierdo, pero entonces uno compensa al otro. Entonces, y eso es en la parte anatómica del ojo. El ojo siempre va a buscar enfocar y dar sentido a la imagen. Y el cerebro siempre va a intentar dar significado y sentido a lo que ve. Recuerden que el cerebro no, digamos que la interpretación que hacemos de lo que vemos no es ruido, no es información, sino que damos una forma. Acuérdense de la Gestalt. Usted no es bombardeado por toda la información, si usted busca ordenarla de alguna forma. Entonces el cerebro busca compensar esa información que no recibe por el punto ciego, o sobresalta alguna cualidad de lo que usted sí puede ver, o sobresalta algún detalle, o sobrepone un detalle sobre el otro, pero sin descompensar la realidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Ah, bueno, acá. Aquí nombro algunas características del disco óptico o punto ciego, por ejemplo, que es de color blanco, amarillento, que está bien delimitado, y en su interior está la copa óptica, pues que pues es una parte interna que es aún más brillante. Aquí es una foto de una señora y ustedes pueden ver, no se ubican en igual, lo que pasa es que estas fotos también son tomadas por los instrumentos de los oftalmólogos, pero en términos generales pueden ver que no se ubican en la misma distancia, digamos que una se ubica a la parte temporal inferior del nervio óptico, del disco óptico, como sería la mácula, o en el otro ojo al contrario. El punto brillante es el disco óptico, punto ciego, y el oscuro es la mácula. Y este sería una representación de lo que estaríamos viendo en una señora. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes, este es un ejercicio de punto ciego, y es que yo me tapo un ojo y me voy acercando hasta que, bueno, me voy a enfocar en el botón rojo, y en la medida en que me voy acercando al botón rojo, el azul va a desaparecer. No es que el azul desaparezca, se vuelve punto ciego. Entonces, lo que va a hacer el cerebro y lo que va a hacer la anatomía del ojo es compensar ese vacío. Lo que va a terminar pasando, y también de una vez les digo, va a pasar con su ejercicio de la guía, es que ustedes van a terminar, lo blanco se va a extender, el fondo blanco es como si el botón rojo estuviera en una gran hoja blanca donde nunca existió un botón azul. Y ustedes lo pueden hacer y en cualquier momento va a extenderse el punto blanco. Lo que la guía les pide es que primero pues hagan el ejercicio, cuenten qué pasó y empiecen a explicar teóricamente por qué se da ese fenómeno, qué es el punto ciego, qué pasa en el punto ciego, pero de todas maneras, solo hablar del punto ciego sin hablar del espectro visual, ¿no? De la capacidad de enfocar, de cómo la mácula casi que suple los errores del punto ciego, pues sería difícil. Y esta sería la actividad del punto ciego de la actividad número 8. ¿Qué tendrían que hacer? Nuevamente les digo, hacer la actividad, escribir qué pasa, contar qué pasa, y luego dar explicaciones de por qué se da el fenómeno, explicaciones fisiológicas, explicaciones anatómicas. Y subirlo, el entregable, es realizar la demostración de, bueno, un trabajo, puede ser, en mi caso, dice demostración de trabajo autónomo, entregable, puede ser, bueno, lo hablan cada uno con sus profesores, en mi caso, mis estudiantes pueden subir un PowerPoint o pueden subir un PDF.
Lo importante es que la parte de la explicación anatómica y fisiológica de por qué está el punto ciego esté ahí y que usted haya hecho el ejercicio y describa bien qué pasó en el momento en que fobia, en el momento en que usted se acercó. Las diapositivas no las comparto porque la grabación siempre las colgamos en el foro, en aspectos generales. Ahí ustedes pueden ver al final etiquetas de todas las grabaciones que se han hecho. Y esta es una de ellas. Ese sería el entregable para el 21 de marzo. Más adelante yo escribiré un correo, será el lunes, que es el día en que nosotros nos comunicamos ya formalmente con ustedes para correr un poco la fecha. Si ustedes no ven clase conmigo, no soy su tutor, hablen con sus profesores a ver qué negocian con ellos, cuánto tiempo les permite correr la clase. Unidad 2. Tenemos 10 actividades, 5 de ellas entregables. Está la actividad número 6, que es enfoque de la Gestalt. El entregable es un slideshare, que es subir su trabajo a un link público donde todo el mundo lo pueda ver, contestar la guía. Ya no me acuerdo cuál es la guía, ya la había desarrollado con los estudiantes, a ver si me acuerdo. Sí, la actividad les da, voy a ir rápido porque ya se me acaba el tiempo, la actividad les conecta con una página donde hay muchos efectos visuales, ustedes escogen uno de esos y los explican a partir de las leyes de la Gestalt. Los estudiantes que ven clase conmigo saben que tienen que argumentar un poquito qué es lo que se entiende por totalidad y por forma, que ya lo vimos. Pero la guía lo que pide es que se expliquen las leyes de la Gestalt, ¿no? Pregnancia, similitud, cercanía, cierre. Entonces, la misma actividad les da posibilidad. Luego viene esa carpeta amarilla que ustedes ven ahí y es una actividad set. La anatomía, no me acuerdo, me parece que la anatomía del oído o la anatomía del ojo. Esta unidad es muy física, no es una actividad calificable, ahí les ponen un ejercicio, sopa de letras, crucigramas, tienen que hacerla porque al final viene un cuestionario y el cuestionario se supone que usted ya hizo todo esto, hizo las actividades no calificables antes de enfrentarse al cuestionario, que es muy físico. Fecha límite de la entrega de la actividad número 6 para el 28, y aquí al final en la actividad número 8 está demostración del punto ciego, que es también para el 28, que es la actividad que yo acabo de explicar. Ahí está lo que es la anatomía del ojo humano. Bueno, esta es la actividad no calificable. Miren, anatomía del ojo humano. Hay que estudiarla. Los que vieron conmigo percepción visual, abordamos mucho también anatomía del ojo humano. En otra actividad no calificable viene la del oído. Creo que están todas las anatomías acá. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que yo no soy oftalmóloga, pero yo creo que sí, que tatuarse la vista tiene consecuencias. Pero no sabría decirte porque no, hasta allá no llego. Mi conocimiento se basa y radica en la percepción visual. Bueno, se está hablando ya de voz alarga. Entonces, por ejemplo, acá debe entregar, creo que acá les dicen que es importante que, miren, y cada información no calificable es información para hacer la wiki. Actividad 14, actividades, seleccionar solo, acá les dicen que hable de todos los sentidos. Para mis estudiantes, ustedes de los otros hablan con su tutor, escojan uno nomás, porque es que nuevamente hablan de la anatomía de todos. Entonces se nos va a hacer muy extenso. Entonces escojan un solo sentido, hagan la wiki es ahí en sus herramientas de la plataforma, les permite hacer una wiki colaborativa en grupos y el hacer la wiki les va a servir para estudiar para el cuestionario. Ahí está la actividad número 15, que es el cuestionario, que se debe de hacer antes del 21. Por ejemplo, aquí ya hay 3 personas que han hecho 3 intentos y que tiene mucho contenido teórico. ¿Listo?
Entonces, esa sería la unidad número 2. Con mis estudiantes yo les estaré informando el lunes hasta qué día puedo correr yo la sesión. Nos informaron que haber corrido la sesión hasta el 14 no cambiaba el orden de todo porque no hay tiempo para cambiarlo. Entonces, tengamos en cuenta esas sesiones. Bueno, del chat, bueno, pues no sé, ya son preguntas muy específicas. Mm, En mi caso con mis estudiantes son trabajos grupales, nosotros estamos haciendo todo en grupo. Las personas que están trabajando individualmente generalmente les queda difícil porque es mucho trabajo. Por ejemplo, a Wiki 5 sentidos, aunque vamos a hacer solo uno, imagínense uno solo haciendo todo. La recomendación es que busquen grupos y pues que colaboren, participen y demás. Creo que se me ha terminado el tiempo. Entonces, la idea es esa. El tema de hoy era punto ciego, actividad de la guía número 8. Espero les haya servido la información y la orientación para que puedan realizar su guía. Bueno, muchas gracias. Si te refieres a la actividad número 4 de la unidad 1, es, sí, no sé cuánto tiempo me quede. La actividad número 4 de la unidad 1 es preguntarle a muchas personas las preguntas que vienen en el anexo. Luego se reúnen y pueden organizarlo o por edades, o por género, o por del universo, 40% no dijo correctamente lo que vio, sino que distorsionó la imagen, 30% acertó, así también pueden hacerlo en la actividad número 4 y es según la imagen, solo la imagen que está en el anexo. ¿Listo? Bueno, la wiki es en grupo y es un solo sentido. Yo voy a ver si puedo cambiar la guía, editarla. Vamos a poner que un solo sentido. ¿Listo? Y de la actividad número 4 es si quieren hacer gráficas, pues chévere, ¿no? De 50, 20 distorsionaron, 10 dijeron perdidos y demás. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dentro de 8 días viene el profesor Peter y dentro de 15 nuevamente conmigo. Con los de Dupol y demás nos veremos nuevamente el martes. Les estaré enviando el link de invitados. Gracias.